El conflicto armado colombiano tuvo su inicio al mezclarse la ideología política con la ambición de poder, el dinero y el narcotráfico. Para poder hablar de conflicto armado, tenemos que hacer un recuento sobre las confrontaciones políticas y sociales más importantes de nuestro país. La rebelión de los comuneros. En 1781 se da el levantamiento armado de la Nueva Granada, a causa del aumento del impuesto de la sal, el tabaco y el juego de cartas. Involucró sectores económicos y sociales diferenciados. Manuela Beltrán rechazó el incremento en los impuestos, arrancando el edicto que había fijado en plaza pública gritando ¡Viva el rey! ¡Viva! Y muera el mal gobierno, siendo la primera colombiana que se atrevió a romper ese símbolo de dominación española. El 20 de julio de 1810 fue el inicio de unos sucesos determinantes que cambiarían la historia de lo que hoy conocemos como Colombia. Napoleón en 1808 invade España. El rey Carlos IV abdica. Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Pantaleón Santamaría y los hermanos Morales, los criollos, se presentan ante Llorente y después de haberle anunciado un banquete en honor a Antonio Villavicencio, se le pide prestado una pieza para adornar la mesa. Llorente se negó, pero su negativa no fue dada en términos despectivos o groseros. Se limitó a explicar, diciendo que la había prestado varias veces y la pieza estaba maltratada y perdiendo su valor. Por lo tanto, se negó. Pero fue entonces cuando intervino Caldas, quien se paró frente al almacén, saludó a Llorente y lo que dijo Antonio Morales, como estaba acordado, tomó la iniciativa y formuló duras críticas hacia Llorente. Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español había respondido con palabras contra Villavicencio y los americanos, afirmación que Llorente negó categóricamente. Mientras tanto, los principales conjurados se dispersaron gritando: están insultando a los americanos, queremos junta, viva el cabildo bajo el mal gobierno, mueran los bonapartistas, y la ira se tomó y se hizo sentir en el pueblo. Constitución 1811. Acta de Confederación para las Provincias Unidas de Nueva Granada. Fue redactada por Camilo Torres, desconociendo las autoridades españolas. Se proclamó el derecho al voto para los ciudadanos mayores de 25 años, que vivían de su renta u ocupaciones sin depender de otros. La Patria Ova. Se conoce como la Patria Ova a las declaraciones de independencia de 1810 y a la entrada a Santa Fe de Bogotá de los realistas durante la Reconquista Española. Este periodo fue caracterizado por la inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en una nación en formación. En realidad debió llamarse el fracaso de la Primera República. ¿Qué papel desempeña la ONU frente al conflicto armado que se genera en Colombia? ¿Qué papel cree usted que está desempeñando la ONU actualmente frente al conflicto? La Organización de las Naciones Unidas es el garante, uno de los garantes del proceso de paz, de los diálogos de La Habana. Nosotros, coordinador residente humanitario, que es Fabricio Chiles, las personas delegadas junto con el profesor de la Nacional, el profesor Alejandro, de un estudio de ciencias políticas de la Universidad Nacional. Son las dos personas garantes que están son organizadores de los foros nacionales de víctimas. En el país se han realizado 3 foros de víctimas. El primero fue acá en el Meta a principios de julio, se realizó otro en Barranca Bermeja, otro en Barranquilla y el Nacional en Cali. Esas dos entidades, la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional y la Organización de las Naciones Unidas, son las encargadas de sistematizar lo de los foros de víctimas y de seleccionar las víctimas que van. Creo que llevan 4 grupos que han asistido, grupos de víctimas. Cuando hubo el debate que iban militares, de que debía ir el gobernador del Meta. ¿Cuál es el papel de Naciones Unidas? Nosotros, Naciones Unidas, somos facilitadores, nosotros protegemos a los pueblos, estamos a servicio de las naciones y de las personas.
con el asunto de la paz vienen dos situaciones. Uno que es la pedagogía del proceso y otro la pedagogía de la paz. Dos cosas diferentes. ¿Qué es pedagogía del proceso? Es entender el proceso como sea. Entonces, que para qué se sienta Romaña, por ejemplo, o un líder guerrillero en la mesa, ¿qué se sienta? No. Entonces mucha gente no está de acuerdo, otros dicen que por qué están los militares allá también, que equiparar a los militares y a los guerrilleros en el mismo balance. No, de eso no se trata, porque realmente ustedes no hacen la paz con su amigo, usted la paz la hace con su enemigo. Para poder hacer la paz tiene que sentarse y dialogar, intercalar y hacer unos compromisos, ¿cierto? Esa es la pedagogía del proceso, que a veces es difícil de entender para nosotros mismos. Y la otra es la pedagogía de la paz. Pedagogía de la paz es después del proceso. Vivimos acostumbrados desde hace, usted lo decía, 200 años, pero realmente el conflicto con las guerrillas viene hace 60, 70 años. Al conflicto a toda hora, que porque pitó duro, porque me pitó, porque no pasó el semáforo, porque sí pasó. Entonces es un clima de intolerancia tremendo. Pasar a un clima de paz, entonces ya las noticias no van a ser, hubo tantos atentados, hubo un camión bomba, ¿sí? Sino ya ahora ya son las noticias de que el vecino le pegó al otro porque subió la música. Pues la pedagogía de la paz, nosotros ya comenzamos a trabajar en eso. La paz, de que la va a haber, o sea, ya no aguantamos. Y el papel de nosotros es eso, o sea, garantizar que se cumplan las condiciones que se... Hay algo importante que me parece a mí, y la paz no solamente es la ausencia de conflicto armado, ¿sí? La paz puede decirse también es la igualdad de género y la igualdad de oportunidades. ¿Qué hace la ONU para esto? Bueno, eso es muy pertinente. Es decir, la paz no es solo dejar de darnos plomo, sino de la parte de falta de acceso a oportunidades y derechos genera ahí es donde la paz se daña. Ahora manejamos la parte de redes, son herramientas, son redes, alianzas regionales para la paz. Entonces son proyectos que se manejan todos muy unidos y van pegados del desarrollo económico, de la equidad de género, de la inclusión. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí ustedes van a, no sé, encontrar población LGTB, afros, o sea, nosotros todo ese tipo de cosas le apostamos, grafiteros. Tenemos proyectos de mujeres, ahorita lanzamos una campaña a nivel mundial que se llama I4Chi, el por ellas. Sí, muy interesante, ahí está en la página web, I4Chi. Y es para proteger los derechos de las mujeres, la equidad de género. ¿Qué hacemos de equidad de género? Equidad de género, ya le dije que lanzamos I4Chi, que se ha logrado aquí se ha logrado que más del 30%, claro que es un condeo del gobierno de San Pedro, me acuerdo, haya bastante empleo para la mujer. Aquí creo que la gobernación del Meta es bandera en eso, creo que tiene 40 cargos interesantes, 50% son mujeres en cargos buenos en la gobernación del Meta. Tenemos la parte de la política de equidad de género. Mucha gente en Uribe, Meseta, la montaña, que de Tolima, a pie, físicamente a pie, fueron traídos en la época de la violencia, que en ese sitio de Tolima, en el sur de Tolima, en el Huila, esa parte, fue demasiado dura, todo lo que es el páramo, los pastos de Tolante, físicamente a pie, las horas, los días que fueron a pie, entonces vinieron hacia acá. Pues así, como eran zonas apartadas en Meta. En Meta ha sido una zona, antiguamente esto se llamaba territorios nacionales. Meta hasta el año 60, creo que fue, 60, 62, que fue departamento, pero antes era intendencia. ¿Sí? Y esto eran territorios nacionales. Había una cantidad de selva, nomás si uno ve acá, mira, ustedes muy pequeños, pero ya ahí nomás donde está la universidad cooperativa, eso era de monte. Eso ya era monte, la Santo Tomás. Eso era lejísimo. ¿Qué pasa? Hubo unas migraciones por la violencia, lo primero, y lo otro, que esos territorios, en el buen sentido de la palabra, en ese momento decíase abandonados por el Estado, eran los cuales se prestaban para hacer actividades ilícitas, que era la siembra, inicialmente marihuana, después de la coca, ¿sí? Y para fortalecer todo este grupos armados. Entonces los grupos armados salieron de las 7 ciudades principales y fueron a buscar la parte del monte, en donde el Estado poca presencia hacía, y ahí fue donde se fortalecieron. ¿Cómo se fortalecieron? Uno, la parte del narcotráfico, ¿sí? Que cambiaban el narcotráfico, protegían la coca, cambiaban por armas, y la otra con los secuestros, ¿no? ¿Cierto? Entonces esa fue la fortaleza que hubo en esta zona donde no aparece el Estado. Hay otra situación que es un poco,
que no pasa inadvertida es que la famosa zona del despeje tenía 5 municipios del Meta y 2 de Caquetá. Ese sí fue la etapa, se perjudicó el Meta. Escogieron y terminó la famosa presidente Pastrana en la zona del despeje y fue la entrega de casi medio país a la insurgencia, porque hacían toda clase de violación de derechos humanos. El Meta fue quizás uno de los departamentos que más índice de desplazamiento tiene, más actor de violencia armada tiene. Villavicencio es el mayor receptor de desplazamiento y el Meta es uno de los mayores, si no es el mayor receptor de desplazados del país. Llega, usted mira en el municipio, provincia de acá, el Meta, donde hay de afrocolombianos, solo afrocolombianos, gente que se ha unido huyendo de la violencia. La zona de despeje. La zona de despeje es una de las que más afectación ha tenido porque fue el departamento estigmatizado. Después de la zona de despeje, que fue entre el 98 y el 2002 más o menos, desde el 2002 la zona de despeje. Han venido ciertas ayudas de la cooperación internacional, pero esas ayudas y el departamento pues sigue en esa, sigue existiendo una gran pobreza, ¿sí? Una gran ruralidad, ¿sí? A pesar de que ahorita hoy en día el departamento pues que ha crecido más que muchos países de Centroamérica, usted mira las noticias de portafolio, pero ese crecimiento nos da la economía petrolera, o sea, el petróleo, y pues no todos estamos con el petróleo. No hay descuidado muchas cosas, el aeropuerto no es competitivo. Sí, no, para El nada. aeropuerto no es competitivo. Este año van a ser vías 4G, cuarta generación, la mayoría vías del Meta van a ser bien importantes, esperemos, hasta ver las que comiencen, pues esperemos que comiencen, parece que se intenta comenzar, pero realmente sí falta bastante, sí le falta bastante el Meta, o sea, el país, para mi concepto, el país está en deuda con el Meta, porque realmente cuando hubo las cosas se le entregó buena parte del departamento, aunque era en una parte del sur del Meta, pero fuimos afectados. Ya volviendo un poquitico al tema de la paz y teniendo en cuenta las reuniones estas que se están haciendo en La Habana, ¿usted cree que en Colombia se llegue a un acuerdo de paz? La paz sí tiene que... Sí, claro, en Colombia ya estamos a tiro, ya estamos a punto. Es que nosotros hablamos de posacuerdo, que sí que hay que revisar la situación posacuerdo. Qué bien, hay que revisar la desmovilización, la ubicación de todos los actores armados. Se dice que hay más de 100.000 aparte de guerrilleros de la FARC que habían pendiente los del ELN, no se ha hablado. Esperar a ver de todos esos 120.000, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Porque por el caso de las autodefensas, cuando en la época de Uribe, el gobierno de Uribe se desmovilizaron, muchos de ellos se quedaron en Bacri. No ha sido cubrimiento total, se montó la alta consejería de la reintegración que escogía desmovilizados de las autodefensas y desmovilizados de la FARC. O sea, los resultados no han sido, hay resultados, pero no son tan altos como se espera. Que haya un acuerdo de paz con La Habana, claro, ese acuerdo va, de 5 puntos han firmado 3 y el cuarto está a punto de firmarse. Pero la paz no es solo con ellos, porque se va a hacer la paz con una minoría, con 120.000 personas. Pero resulta, lo que es la paz la construimos todos, desde las mismas casas. El mismo profesor, cuando es honesto preparando la clase para los estudiantes, por ejemplo, ahí se construye la paz. Desde la educación. Cuando el profesor no acosa al estudiante o el estudiante, cuando nosotros mismos somos correctos con los vecinos, no lo molestamos, ahí se hace la paz. ¿Sí? Cuando somos justos con la gente que trabaja, ¿sí? En los empleos, por ejemplo, el sector petrolero. La igualdad, cuando no discriminamos a las mujeres, no discriminamos a la población LGTB. Si la gente tiene muchas esperanzas y realmente tiene mucho que ver la parte del conflicto armado, ¿sí? Pero la paz no es solo el conflicto armado. Los guerrilleros, digamos que sean 200.000, que la autodefensa sean otros 100.000, lo que sea, entre todos 500, pero los colombianos somos casi 48 millones de colombianos. O sea, cada uno debe aportar la paz desde el momento. Pero hay bien claro que con los recursos de la Comunidad Europea y con los recursos de Estados Unidos y otros países donantes, los Países Bajos, con eso no solamente hacemos la paz está en el corazón de cada uno. ¿Sí? El trato entre nosotros mismos, el respeto por nosotros mismos.
¿Qué es paz? Paz es un punto de equilibrio en donde usted tiene acceso a unos derechos y a unas oportunidades, un goce de unos derechos y tiene una oportunidad de una educación, de una salud, de una recreación, de una paz. Es un equilibrio de eso, un equilibrio de derechos y oportunidades. Eso es paz, usted disfrutar eso. ¿Cómo hay paz cuando hay una persona que tiene demasiados recursos y otros que no tienen que comer? Mi proceso durante muchísimos años fue el de ser gerente y propietario de una de las constructoras fuertes que había en la ciudad de Bogotá. Nos extendimos por el territorio nacional y tuvimos el desatino de haber iniciado unas viviendas en el municipio de Choachí, en Cundinamarca. Después de haber realizado 60 unidades de vivienda totalmente terminadas, un grupo armado me envió en una bicicleta un sobre en el cual se decía que el señor Jojoy necesitaba entrevistarse conmigo y que yo debería aportar una suma de dinero muy grande para la causa revolucionaria. En ese momento decido abandonar la urbanización y la compañía. Fue demasiado difícil, demasiado duro, porque era el trabajo de más de 15 años que estaba allí involucrado, pero preferí guardar mi vida, así se perdieran las cosas. A un propietario de una finca vecina, donde nosotros estábamos construyendo la urbanización, lo llamaron para pedir una cuota de 300 millones de pesos. Él me motivó para que fuéramos a hablar con el señor Jojoy, pero yo realmente me abstuve de hacerlo. Le dije que no fuera porque eso iba a ser peor, y efectivamente él fue, entregó el dinero que le pidieron y a los 4 meses lo mataron. Me tocó salir corriendo a cancelar todo lo que tuviera mi nombre, las compañías, las propiedades que tenía, donde había algunos predios que estaban a mi nombre, y trasladarlos a nombre de amigos, a nombre de algunos compañeros de la universidad, explicándoles el proceso en la cual me encontraba envuelto. Y es así como me tocó desaparecerme del mapa financiero, porque nunca volví a figurar ni en los bancos, ni en el Estado, ni en nada que tuviera que ver con bienes raíces o cuentas bancarias. Con la entrada y el cambio de presidente del señor Álvaro Uribe, la vida mía, como la de muchos empresarios, cambió. Volvimos a tener una luz de esperanza al ver que la guerrilla estaba siendo acorralada y efectivamente perseguida. Fueron, yo diría que unos 6 años, por no decir los 8 años de sus gobiernos, en los cuales pudimos disfrutar y ver nuevamente a los colombianos, sobre todo a los empresarios, volver a reiniciar sus procesos de construcción, a extender por el país una de las industrias más fuertes que da más trabajo en Colombia. Lamentablemente, lo que estamos viendo es lo contrario a lo que se había logrado, y es muy preocupante lo que pasa, porque este conflicto, a pesar de que se está manejando con mucho sentimentalismo, yo diría que está ausente de la realidad que vivimos miles de colombianos, por no decir millones, que hemos sido afrentados, maltratados,
bajo el silencio total del gobierno. Paz es un concepto que yo diría de los más difíciles, que ahora se maneja con mucha liviandad. La paz comienza en el interior del hombre, basado en el mismo creador, el mismo ser supremo. Si no se tiene paz con Dios y consigo mismo, pues jamás tendremos paz para con los hombres. La paz negociada que se está vendiendo, carente de todo principio, pero como es la modernidad la que impera, nos está llevando a un caos, y es a entregar a los alzados en armas el gobierno que ellos tantos han querido, las tierras que ellos han querido, y los campesinos y la gente de bien, la gente trabajadora, se va a ver envuelta en una situación crítica. La paz, repito, es un concepto que deberían estudiar más profundamente. Lo que se está haciendo no es buscando la paz, sino un acuerdo de cómo me das, cómo te doy, qué nos repartimos, y no me sigues haciendo daño desde que yo te esté untando la mano. Cuéntanos sobre ti, queremos saber un poco. Ok, yo soy Luis Fernando Gómez, una persona con 25 años de experiencia en las fuerzas militares. Soy oficial en uso de buen retiro de la Fuerza Aérea Colombiana. Una persona que desempeñé actividades de vuelo, con más de 4.000 horas de vuelo, y participé en varias operaciones en el territorio nacional. Vamos a hacer una serie de preguntas que no contestar. Bueno, la primera. ¿Usted cree que en Colombia se pueda llegar a un acuerdo de paz? Que en el mundo ya hemos tenido algunas experiencias. La guerra, los conflictos internos o las guerras en los países siempre han llevado a un final donde han habido algunos vencedores y algunos vencidos, o simplemente se llega a un acuerdo de cese al fuego. Esta no va a ser la excepción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el conflicto colombiano está marcado por el flagelo narcotráfico, donde con este flagelo los grupos armados de la ley se han lucrado pues, para poder tener el capital necesario para financiarse, y para eso para obtener un interés particular por parte de sus cabecillas. Desde que haya narcotráfico es muy difícil de que se logre un proceso de paz con una paz total para los colombianos. Sencillamente vamos a pasar de tener un grupo denominado FARC a un grupo después denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias Lupita, Pepita, o con un incremento de las bandas criminales que es bastante grande. O sea que la paz integral en Colombia es muy difícil que se dé si no se elimina el negocio narcotráfico. ¿Cree usted que las personas mejoran su calidad de vida al pertenecer a las fuerzas militares? En Colombia, a diferencia de otros países o Estados Unidos, el ser militar es un honor que llevamos los que pertenecimos o los que en ese momento tienen un uniforme puesto. Realmente en los honorarios o el sueldo, el salario que recibe un militar no corresponde a lo que realiza en el área de combate, con un nivel de riesgo demasiado alto, donde muchos de ellos como verdaderos héroes ofrecen su vida a cambio de un sueldo demasiado bajo para el nivel de conflicto que tenemos actualmente. En Estados Unidos los militares son considerados héroes. Hay potencias donde los militares tienen un prestigio bastante grande. Aquí en Colombia, desafortunadamente, por el nivel de interés que hay en diferentes sectores, no se le ha dado la importancia al militar que merece. Bueno, señor Fernando, ¿cree usted que las fuerzas militares en los últimos años han tomado control sobre los grupos armados de la ley o viceversa? La guerra tiene un proceso dinámico donde es un ciclo, donde algún grupo se hace parte de determinada fase de este proceso, pero sin duda los 8 años del presidente Uribe marcaron una gran diferencia porque se debilitó con acciones contundentes, con bajas, con buenos resultados a los grupos armados de la ley, especialmente las FARC.
Después entramos en una transición motivada por un proceso de paz donde se venía preparando ese proceso de paz desde el momento mismo en que el presidente Santos asumió como presidente su primer mandato, y eso conllevó a que se disminuyera un poquito el accionar contra los grupos armados y la ley, no sin dejar a un lado pues, la voluntad de querer dar de baja a muchos delincuentes y acabar con el terrorismo en nuestro país. En este momento estamos en un proceso donde está enmarcado un proceso de paz que realmente es del interés de todos los colombianos, y eso ayuda a que las acciones no se hagan tan contundentes. Prueba de ello es que los principales cabecillas del ala militar de las FARC se encuentran en este momento en Cuba, a pesar de que muchos colombianos protestamos porque el tener un romaño disfrutando de la playa y del ron cubano a cambio de estar asumiendo sus consecuencias como ese belicoso y ese responsable de muchas pescas milagrosas y bastantes víctimas que trajo el conflicto en los llanos orientales, pues realmente lo consideramos injusto. Pero también tenemos que asumir que el proceso de paz es un proceso que debe involucrar a todos los colombianos y que ojalá en un corto o mediano plazo pues podamos tener esa paz que todos los colombianos anhelamos. En conclusión, en este momento pensar de que va un ganador o no va un ganador, sencillamente es dinámico, donde ante el incremento de las acciones terroristas de las FARC o de las bandas criminales, tenemos un Estado decidido a dar todo de sí con sus fuerzas militares y con la policía para contrarrestar esas acciones y poder debilitar a esos grupos que las manifiestan. Tengo yo una pregunta sobre ese tema. ¿Usted cree, como aspecto personal, que mejoró el nivel económico del país cuando estaba el presidente Uribe o ahorita en este momento que está el presidente Santos? De acuerdo, digamos, a lo que, como dicen por ahí, que el presidente Uribe se enfocó en crear guerra para obtener la paz, y ahorita Santos está creando paz, mentiras que está obteniendo guerra. Entonces, en la parte económica, ¿cómo? Pues la guerra, indudablemente en el gobierno del presidente Uribe la situación económica mejoró bastante, debido a que el campesino volvió a tener la tranquilidad de cultivar sus tierras y tener quien lo estuviera extorsionando. El comerciante se olvidó de sus vacunas extorsivas y la gente retornó a sus fincas, activándose en los renglores de la economía. Se tuvo un proceso bastante dinámico que poco a poco va cogiendo impulso, y en estos momentos la economía atraviesa por un buen momento, pero sin embargo la situación del público hace que se encuentren ciertas barreras que impidan que sea mucho más dinámica y que sus frutos sean más dicientes. Creo que con Uribe pasamos de tener una situación bastante calmada en el orden público, con unas FARC muy debilitadas, la gente retornando a sus tierras para poder cultivar, para poder activar el sector rural, que es la base de la economía. Y con el presidente Santos, en el proceso de paz que se está viendo, hemos tenido a un gran costo que asumir unas consecuencias de una ola terrorista que sigue dando lora, y de unos colombianos que queremos la paz, pero que sin embargo seguimos sufriendo las inclemencias de las extorsiones y de todos los delitos que ese grupo incurre diariamente. En conclusión, con el presidente Uribe, aunque se crea que era el hombre de la guerra, se logró traer tranquilidad al campo colombiano, mientras que con el presidente Santos se ha cedido un poco en ciertas áreas y se ha facilitado a los cabecillas de este grupo terrorista de salir a La Habana para estar inmersos en este proceso de paz a un precio que pues todos los colombianos deseamos que valga la pena más adelante.